Pero esta mañana estaba el que últimamente se ha convertido en el corresponsal del que se habla más, que es el señor Alandete, que como sabe usted en su día fue director adjunto del País en la última etapa, digamos así, felipista del periódico con el señor Cebrián y Orcaño, y después de que hubiera el volantazo en el País, pues ahora está en ABC y COPE como corresponsal en Estados Unidos. Yo creo que a nivel internacional sigue siendo bastante anti-Trump, no tanto como su exjefe Antonio Caño, que es muy anti-Trump, pero yo creo que a nivel España ya sabe que su parroquia ha cambiado y actúa en consecuencia. Pero bueno, ha hecho un libro contra Trump ahora y lo estaban promocionando en Espejo Público. Ahora le diré por qué estoy hablando de él otra vez, pero para que le ponga cara. Spain is very low. And yet, are they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. Okay. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. Les saco esto porque ha sido muy controvertido porque algunos han acusado de cuando preguntaba al señor Alandete sobre España al señor Trump, ha habido algunos como el ministro don Óscar Puente que lo criticaban diciendo quiere que se meta con España Trump, está provocando, porque preguntaba, por ejemplo, le ha preguntado qué le parece a los países que pagan menos como España o Francia, como para... Pero hay que decir que quiero recordar que en aquel momento varios medios, incluyendo la COPE, se metieron con Trump diciendo Trump se confunde y dice que España está en el grupo de los BRICS, ¿no? Como si fuera, yo qué sé, la India o China. Con todos los respetos, yo creo que Trump no se equivocó para nada. Creo que lo está diciendo con toda la intencionalidad del mundo. Cuando dijo lo de BRICS, Trump sabe perfectamente que Estados Unidos, digo, bueno, que España no está entre los BRICS, sino que está en la OTAN. Pero era como para decir... Se comporta como si fuera uno de los BRICS, ¿no? ¿Qué se pasa? ¿Se ha vuelto España un país no alineado? Pero bueno, al margen de esto, ¿por qué le comentaba yo toda esta historia? Bueno, por cierto, se metía con Trump, decía que era muy machista y tal, pero la clave de este asunto es que hoy justo ha salido una sentencia que no es exactamente una condena, que a algunos ha emocionado, contra el periódico elplural.com por el titular que en su día publicó el señor Alandete sobre este asunto, en el que decía que el señor Alandete alentaba que Trump atacara a España. Este fue el titular de la discordia. David Alandete, el periodista que alienta las críticas de Trump a España, anuncia que demandará a Óscar Puente. Realmente no es que el plural.com haga un reportaje sobre este tema, simplemente que ha visto que Óscar Puente se ha metido con David Alandete en Twitter, que David Alandete ha dicho, pues igual voy a tomar medidas, y han hecho un titular de, Alandete anuncia qué tal, pero el titular que han escogido es David Alandete, el periodista que alienta las críticas de Trump a España, anuncia que demandará a Óscar Puente. Y pone aquí abajo, el corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, alentaba las críticas de Donald Trump a España, después de preguntarle sobre la negativa de España a pagar el 5% del Producto Interior Bruto en gasto defensivo para la OTAN. Esto es lo que llevó a que se Alandete demandara al plural. En el fondo, más que una demanda, era un derecho a rectificación, lo que él ejerció, el derecho a réplica, por así decirlo. Mandó un texto de réplica, el plural no se lo publicó, y eso es lo que ha demandado al plural y por lo que hoy ha sido una resolución. No es que se condene al plural por mentir o por injuriar o por calumniar, simplemente por no haber publicado la rectificación que mandó el señor Alandete. Bueno, la realidad es que también, claro, le deja en un lugar porque cuando el señor Alandete está alentando esas críticas de Trump a España, no se diga eso que le va a demandar el señor Alandete, ¿no? Entiéndame, claramente es a Pedro Sánchez, evidentemente, es así. Pero vamos a ver, a Trump le da igual que el que esté en el poder sea Sánchez, Zapatero, Felipe González, o le digo incluso Guandar o lo que sea, oye, me da igual tú de qué partido seas. Tú vas conmigo o estás contra mí. ¿Te has pronunciado contra mí o no? ¿Qué rollo llevas políticamente? ¿Estás a favor de lo que yo defiendo o no? ¿Más pro Israel o más pro Palestina? Quiero saber un poco por dónde vas. Me da igual, como digo, si tu partido es azul, rojo, verde o morado. Me da exactamente igual.
¿Por qué se cree usted que Donald Trump conoce los partidos que hay en España? Sinceramente, pues, le da igual, pero ya centrado pues, de quién es Pedro Sánchez, de un poco cómo es la deriva ideológica de España, en este caso por el Partido Socialista, y ya sabe por dónde atacar. Cuando David Landete está comentando básicamente esto, o se ha convertido en, y lo decían por aquí de alguna manera, en los comentarios, en un mamporrero de Trump, es básicamente porque Trump está en la misma línea ideológica que él, que es la de echar a Sánchez básicamente o la de estar en contra de Sánchez. Es decir, lo que hace es una instrumentalización de Donald Trump, por mucho que Donald Trump le da igual que sea Sánchez que España, para Donald Trump es exactamente lo mismo, pero el señor David Landete, para mi juicio, lo que está haciendo es una instrumentalización de la figura de Trump para ir a por Pedro Sánchez, ni más ni menos. Bueno, hay que decir que él dirá que simplemente hace preguntas y que él no está pretendiendo que el señor Trump ataque a Pedro Sánchez, aunque es verdad que eso es lo que interpretó el ministro Óscar Puente. Sí diré que tengo la impresión de que el señor Landete, el que ha publicado un libro, creo que se llama La venganza de Trump, no es muy trumpista porque la acusa... Pero es cierto que sobre Pedro Sánchez sí creo que coincide. Ese es lo único, pero en ese tema sí puede ser que tenga una opinión parecida al señor Trump. Ese es el único punto, pero es el punto que sí. Pero fíjese qué curioso. Pero es que usted, perdón, es que usted mismo lo está diciendo. Al final, esto es como es una figura potente y fuerte y es una figura que puede hacer mucho daño a Pedro Sánchez, pues por mucho que en otras cosas no piense como él o no esté a su favor o lo que sea, me agarro ese clavo ardiendo para decir, esto puede servir muy bien pues para hacer un poco de daño al gobierno. Ya está. ¿Qué le parece la modificación de titulares que ha hecho el plural.com? Pues no sé yo si habrá quedado contento. Yo creo que no, sinceramente, ¿eh? Yo creo... ¿Ha quedado contento con esta rectificación? No. Hombre, porque realmente ahora no está mintiendo. Es como cuando se dice, se comenta, bueno, pues es un periodista, esto es una realidad, ¿eh? Esto creo que sí que nadie lo puede negar. ¿Acusado por quién? Por quien sea. Da igual, como si es por ese señor de la esquina que pasaba por ahí. Claro. Pues da igual. Es que, fíjese, la noticia antigua decía, el corresponsal de vez en Washington alentaba las críticas de Donald Trump a España, cuando él diría que solo ha hecho una pregunta de qué opinaba sobre que España gaste menos. Y en cambio, el trascambio lo dice, el corresponsal de ABC fue acusado el pasado 18 de octubre de alentar las críticas de Donald Trump a España, les va a decir por quién. Digo, tenía que decir, fue acusado, yo hubiera puesto, fue acusado por Óscar Puente, fue acusado por tal, pero no lo dejes en vacío, porque entonces supongo que a lo mejor por ser el plural no querían poner fue acusado por Óscar Puente, pero que decir, hubiera sido lógico, ¿no? Es decir, pon nombre y pasa del muerto al ministro, que es muy, muy boca chanclas como lo es. Si en fondo Óscar Puente es el Trump español. A efectos de Twitter es el más parecido a que tenemos en España. Pata sí, Trump sería el señor Puente. Pues y queda en blanco, pero bueno, de todos modos, usted ya ha adivinado al final. El señor Landete no se quedó satisfecho porque dijo que lo que quería era que publicaran su rectificación y es la resolución que ha salido hoy. Por lo cual me imagino que en breve pues aparecerá un día de estos se publicará en el plural una cartita de 2 párrafos con David Landete afirma que nunca ha alentado ninguna crítica, se limitó a preguntar preguntas que un periodista haría, bla, 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 bla. Pero ellos intentaron a ver si se libraban de la demanda, cambiando titular, que por lo visto no le valió al señor Landete, como usted ya había deducido. Puede decir igualmente, el señor David Landete afirma que él nunca ha alentado las críticas de Trump, sin embargo nosotros con información objetiva defendemos que alguien le ha acusado de alentar críticas de Trump y eso es objetivo totalmente, pero bueno. Entonces, hay que decir que hay algunos que ha puesto ya Garrido, el señor Garrido, que es el director del plural.com y que por cierto está invitado a este canal, el señor Garrido condenado. Claro, es complejo porque desde mi punto de vista cuando te condenan a alguien es cuando condenan eso, pues condenado por información no veraz o condenado por atentar contra el honor de alguien, tanto, multa de no sé cuántos. Pero el tema de las rectificaciones, yo me acuerdo, ¿sabe usted que al señor Negre le apodan el condenas? Y es verdad que el señor Negre tiene una condena por el tema de cuando estaba en El Mundo, que lo sacamos aquí de una entrevista que hizo y publicó una foto sin pedir permiso y tal. Pero las otras condenas que tienes, quiero recordar que la mayoría son de este tipo. O sea, no son condenas, salvo esa que digo que él ya tenía de la época del Mundo, que eso sí es una condena en firme. Quiero recordar que las demás son ese tipo de condenas que no es condena en sí, sino por no haber publicado las cartas de réplica, porque está el derecho a réplica y supuestamente que si un artículo se entiende
Se supone que un periodista, antes de publicar algo, tiene que haber llamado al destinatario si es algo que pueda atentar contra su honorabilidad. Por ejemplo, el diario.es, antes de publicarlo, el señor Julio Iglesias le ha llamado. Otra cosa es que no quise decir nada, pero tiene que constar que lo ha hecho. Si no ha sido así, es cuando la otra persona puede decir, oye, pues entonces tengo derecho a que publiques esta carta mía. Y entonces se manda la carta y generalmente el periodista no quiere, va al juzgado y el juez dice, ¿cuánto es esa carta? Bueno, pues este párrafo, si tiene usted que insertarlos por obligatoriedad. Esas son las condenas que tenía el señor Negre. Y ahora, pues el señor Garrido inaugura ese marcador. No sé si les parece que eso ya podría llevarse a decir, pues los condenados, o si cuenta como condena que te obliguen a publicar un recuadro, porque no es decir que lo que tú has hecho es mentira, simplemente que tiene que constar el desmentido de él. Digo, vale, tú sigues diciendo tuyo, pero que cuesta menos que él lo ha desmentido. Yo creo que lo hemos visto muchas veces porque no es la primera vez que vemos esa... Bueno, es que no es ni siquiera una rectificación como tal. Es decir, oye, la persona agraviada en este caso opina que esto. Es decir, hemos visto casos peores, como esos casos en los que te obligan en periodo de máxima audiencia a tener que hacer una rectificación pública en tu programa de televisión y bueno, y se hace entre medias de una publicidad o algo así para intentar que no se vea mucho. Es verdad que vivimos algunos casos así. Pero en este caso creo que es una cosa que al final dice, bueno, esta persona dice esto, pero igual que él tiene derecho a la réplica, tú tienes derecho a seguir aportando tu opinión. Por lo tanto, creo que es muy sencillo poner la réplica y condicionar incluso la mente o el pensamiento del lector para que esa réplica tampoco tenga un gran efecto. Es decir, ¿usted cree que si la persona lee la réplica va a decir, que él ha dicho que realmente no alenta a Trump contra España? No, pues si él lo dice, pues será que es verdad. Aquí hay dos formas de verlo. Si se considera que alentar es algo objetivo, de decir, señor Trump, diga usted cosas malas contra España, tiene todas de ganar el señor Landete, porque diga, oiga, yo no he alentado, he hecho una pregunta objetiva de qué opinas sobre que España reduzca el pago, no sé qué. Con lo cual, ahí ganaría, diría, pues entonces el plural, al hacer ese titular, pues le está injuriando porque le está presentando como un anti-español, que es más o menos lo que insinuaba el señor Óscar Puente. Ahora bien, hay otra interpretación de hacerlo. Es decir, oiga, ¿y yo puedo tener un juicio de opinión? Aunque sea equivocado, yo puedo pensar, porque me da la gana pensarlo, que cuando le hace esta pregunta es porque quiere que se meta con el gobierno español, que es lo que ha hecho usted antes. Es decir, dices, eso es atentar contra el honor, hacer una interpretación de la intencionalidad. Dicho de otra manera, ¿permite libertad de expresión que tengamos un juicio de opinión, un juicio de valor sobre la intencionalidad de una pregunta? Que es básicamente la clave. ¿Puedo? Depende. El primer titular, una cosa es una columna o artículo de opinión y esto es un titular. Para mí el titular primero, efectivamente, podría ser solicitado por parte del señor Alandete el cambio, pero creo que en el segundo lo que hace el plural es muy inteligente y no está diciendo ninguna mentira. Y eso no tiene que tener una réplica. Quiero decir, no estamos diciendo que usted haya alentado a Trump contra España. Estamos diciendo que usted es acusado. ¿Es mentira lo que estamos diciendo? No, entonces no hay réplica. Eso es lo que yo le quiero decir. Es decir, no puede haber una réplica contra el segundo titular porque lo que están diciendo es verdad. No puede tener réplica porque es una verdad objetiva y absoluta. Si usted le pregunta al señor Alandete, ¿a usted le han acusado de alentar a Trump contra España? Él tiene que decir, sí, injustamente, porque lo que sea. Es un sí, ¿no? Ya está, no hay más que hablar. Ese titular es correcto. Y aquí cabe otra pregunta, que es, ¿eso es aplicable también a los canales de YouTube? Es decir, ¿qué pasaría si alguien nos reclamara derecho a réplica y entonces nos mandara una carta para leer aquí un comunicado? Si yo qué sé, si nos manda una nota el director del plural, el señor Garrido, porque no está de acuerdo con algo que se dijo aquí, etcétera. Y ahí hay un precedente interesante que le pasó a Estado de Alarma. Cuando Estado de Alarma TV, que empezó siendo un canal de YouTube, aunque luego al final se convirtió en un portal de internet, en un momento hicieron un programa para meterse con un señor que se llama don Rubén Sánchez, de una cosa llamada Facua, que primero presidió su padre y luego presidió él. Muy complicado de explicar, así que lo dejo para otro día, pero bueno, hicieron un programa donde una señora llamada doña María Rosa Díez y otra señora llamada doña Cristina Seguí, pues le dijeron cosas muy feas del señor don Rubén Sánchez. Entonces don Rubén Sánchez recurrió a los tribunales, al margen del tema de la calumnia y la injuria, que eso no sé si seguiría por otro lado, pero fue al derecho a réplica. Digo, oiga, yo tengo derecho, no le hicieron caso y no lo mandaron, pues fue por la vía de los tribunales, y un juez dijo que sí, que tenían que leerlo en el programa de estado de alarma.
Y lo gracioso es que la persona que lo leyó hablaba el mismo idioma que hablo yo cuando me vengo arriba o el señor Fraga. Y entonces digamos que su dicción fue mejorable y eso llevó a que el señor Rubén Sánchez dijera que no era válido. Eso lo comentaron para reírse un poco en el programa de Risto Mejide. Que estabas buscando, ahí la tienes. No sé yo. Para ti, a ver, Rubén, nosotros tenemos una buena noticia para ti. Hemos estado indagando y al final hemos encontrado la rectificación que estabas buscando. Ahí la tienes. No sé yo. Para ti. Sí que sí. Dentro del medio de comunicación social deberá publicar y difundir claramente la rectificación enviada dentro de las entidades jurídicas y de su pretensión. Por relevancia semejante a aquella en la que se publicó y difundió la información de sus rectificaciones como término de investigación. El contenido centrado en programa contarán del 13 del 14 de noviembre de 2020 en la URL www.youtube.com/v igual a b contra UPO 5A77CM. Asimismo, durante el programa, Cristina Seguí y María Rosa Díaz pretendían desvelar cuál es el salario mensual de Rubén Sánchez, perdón. Tienes 7, 5. Sacarás un poema, ¿eh? Digo, desde a partir de este momento, Rubén, a partir de este momento, pelillos a la mar, macho. Ya está. Sí, ¿Qué es esto que acabamos de poner? Porque esto es una Bueno, eso es rectificación. un amago de rectificación que publicó Negre, haciendo que esta señora tan peculiar lo votara, y le dijo a la jueza que con esto ya, efectivamente, que nos olvidáramos del tema, que tan amigos, que planteaba que se allanaba en la demanda, lo que significa que asume todas mis pretensiones y las acepta, pero que no hubiera sentencia condenatoria. Entonces yo le dije a la jueza que me quedaba con lo primero, el allanamiento significa que todo lo que yo pido se estima, pero lo de que no hubiera sentencia me daba a mí que no. Así que le pedí a la jueza que escuchara ese mismo audio que habéis visto vosotros, pero entero, y su señoría la verdad es que plantea que eso no se entiende, con lo cual le ha dicho que la sentencia no se tendría llamativa, que tiene que difundir la rectificación de forma inteligible. O sea que, bueno, a lo mejor tiene que buscar a otro locutor. Hay que decir que me da la impresión, aunque igual me estoy columpiando, que aquí había dos pleitos paralelos. O sea, estaba un momento el pleito por calumnias y tal, y luego el pleito de la rectificación. Y creo que lo que intentaba la parte de la TV es decir, mira, con que hagamos la rectificación, retíranos también la demanda por lo otro y ya todo queda zanjado. Que es, me imagino, que el tipo de acuerdo en el que habían. Hay que decir, en honor a la verdad, que cumplió la pretensión y después hubo una segunda lectura de la rectificación, esta vez por un locutor que tenía una mejor dicción, que fue precisamente el señor Don Hugo Pereira, que en aquella época era uno de los portavoces que tenía el señor Negre para estas cosas y fue el que leyó con muy buena dicción la rectificación del señor... mira, está ahí con don Luis Valcárcel, que era el redactor jefe de OK Diario. Voy a darle paso a Hugo Pereira, que tiene que hablar en nombre de estado de alarma por un requerimiento judicial. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. De conformidad con lo establecido, la sentencia de 4 de marzo de 2021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 63 de Madrid, a tenor de los autos de juicio verbal 6/2021, en el que don Rubén Sánchez ejercita su derecho de rectificación, venimos a dar cumplimiento a la misma y a tal fin, en el ejercicio de su derecho de rectificación, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, se ha dirigido a estado de alarma para aclarar que las informaciones sobre su persona difundidas por Cristina Seguí y María Rosa Díez en el programa Facua al Descubierto, como Facua se hace de oro a costa de sus socios, el pasado 14 de noviembre incurrieron en una serie de falsedades, inexactitudes y omisiones. Como se ve, todo este pleito es únicamente el derecho a leer el desmentido, que es básicamente lo que por eso lo estaba comparando con el tema de con lo que decía esta pieza. Pero, ya que estamos, no me negará que la dicción del señor Pereira mejora mucho la de la señora Díaz, con todos mis respetos a la señora Díaz. Hombre, claro, pero el problema es tener que haber llegado a esto. Quiero decir, ¿qué pretendes? ¿A quién quieres engañar? Es decir, es tan infantil la primera respuesta por una rectificación, pero repito, aunque no fuera aunque no fuera un derecho a réplica, aunque fuera una rectificación, que es diferente, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de un derecho a réplica. Pongas una rectificación, que es peor, que es decir, lo que dijimos era mentira. Pero que no me paréis, es una rectificación, pero por lo que me ha parecido entender al señor don Rubén Sánchez, pretendían luego convertirlo también en una rectificación para parar una demanda, ¿no? Que era como el acuerdo ahí, como separa la demanda, otras y... Pero como le digo,
en este caso, es que yo creo que estas cosas siempre quedan en nada. Quiero decir, cuando se obliga a alguien a leer, lo lee de tal manera, lo puedes leer rápido y vocalizando igualmente, sin darle mucho... vale, ahora seguimos, un momento, ¿tienes algo que decir? Sí, bla, 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 bla. ¿Lo has leído? Fuera, el tema. Y ya está. Pero, hombre, hay un término medio entre leerlo y decir, voy a hacer un anuncio que es muy importante, que es una rectificación, todos atentos. Hacer lo de la señora esta, con, no sé si el ruido de fondo también era puesto por usted para que no salte el copyright o sonaba también en el propio audio. Yo no creo sé que sonó así, ¿eh? Tengo la impresión de que era... Es que suena como si alguien estuviera, yo qué sé, sacando las platos de lavavajillas mientras tanto, ¿sabes? Es que una cosa horrible. Pero haciendo eso es que usted se retrata y al final está dando más importancia. Tengo la sensación de que algo que podría haber quedado en... Bueno, se hace el comunicado, se olvida y ya está. Al final justo se le dio más bombo precisamente por la respuesta inicial. Entonces, pues es un error absoluto. Si nos toca a nosotros, le haré que lo lea usted. ¿Pero qué nos va a tocar rectificar? Y además usted, otra cosa no, pero usted en este canal siempre da derecho a réplica y lo comenta. Si alguien quiere decir algo, alguna persona que se ha sentido aludida o lo que sea, puede comentar. El mismo señor Avellán, por ejemplo. Sí, bueno, eso fue importante, pero fíjate, eso tengo que decir que fue ese origen. Él me dijo, oye, me va a ser mal, tal, y quedamos y te lo cuento todo. Digo, no, quedamos no, en el canal, digo, vamos al canal a hablarlo. Por cierto, sí, menciona que tiene que hacer y también ya digo, insisto, espero hay que cuadrar fechas, pero yo tanto al señor director del Plural.com como al señor Soto Ibars me gustaría tenerles por aquí un día de estos, si su agenda se lo permite. Pero, ¿qué le parece, por cierto, alguien que ya estuvo por aquí también por un derecho a réplica, el señor Pereira, de leer los comunicados de Negre ahora en Televisión Española? Es interesante, ¿no? Usted... No es que sea interesante, quiero decir, lo interesante sobre todo es renegar de toda esa época y de ese tipo de periodismo de estado de alarma. Eso es lo interesante y lo que da lugar a un análisis. Muchos dirán que objetivamente es un cambio a mejor. Sí, bueno, es partir de una subjetividad particular a otra.